Hola, hoy hablaremos del contrato de hipoteca. Mi equipo de trabajo está conformado por Raúl Pirela, Hanner Jiménez, Moisés González, Jesús Molina y quien les habla, Gabriel Sosa. Encontramos que en la legislación colombiana el contrato de hipoteca se encuentra regularizado en el artículo 2432 del Código Civil hasta el artículo 2457 de la misma obra, donde el artículo 2432 nos expresa de manera tácita que la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Para ahondar en este tema, miraremos conceptos como el que nos expresa el doctor Valencia Sea, donde nos dice que la hipoteca es un derecho real que recae en inmuebles singularizados, los que continúan en poder del deudor o se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación. De igual manera, la doctora Liz Vicuña nos expresa que la hipoteca es un contrato accesorio que consiste en constituir un gravamen a la propiedad que se tiene sobre un inmueble, nave o aeronave, en el cual el inmueble, nave o aeronave queda afectado al pago de una obligación. Es decir, si no se cumple con la obligación, se pagará al acreedor con el producto de la venta forzada del bien, adjudicándolo como resultado de un proceso ejecutivo o similar. Y nos preguntaremos, ¿cómo se constituye una hipoteca? Pues la hipoteca necesariamente se debe constituir mediante escritura pública, tal y como lo dispone el artículo 2434 del Código Civil. De igual manera, el artículo 2435 del Código Civil nos expresa que la constitución de la hipoteca se debe inscribir en el registro de instrumentos públicos y nos advierte que si ésta no se constituye en el registro de instrumentos públicos, la hipoteca no tendrá validez alguna. De igual manera, nos preguntaremos, ¿quién puede constituir hipoteca? Cualquier persona que sea capaz legalmente y que tenga la propiedad de un inmueble puede constituir hipoteca. Pero a favor de quién se puede constituir las hipotecas. Generalmente las hipotecas se suelen constituir a favor de los bancos, pero debemos tener en cuenta que de igual forma se pueden constituir a favor de personas naturales o jurídicas, y estas se constituyen generalmente por la cantidad de dinero prestado. De igual forma debemos de tener en cuenta que la extinción de la hipoteca se da al pagar la deuda principal, ya que debemos de tener en cuenta que esta es accesoria a la deuda principal. Eliminando la deuda principal, termina la hipoteca. Seguidamente continúan mis compañeros con el resto del tema. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Pirela Gutiérrez y el día de hoy les hablaré respecto al enfoque jurisprudencial que tiene el contrato de hipoteca en nuestro marco normativo colombiano. Primeramente señalando la acepción o el concepto propio de lo que es jurisprudencia, atendiendo a jurisprudencia como aquel conjunto de decisiones, fallos, sentencias o resoluciones manifestados por las altas cortes tendientes a pronunciarse respecto a determinados casos de derecho. En tal sentido, la jurisprudencia se ha encargado de clasificar determinadas características o aspectos esenciales del contrato de hipoteca, entre los cuales podemos destacar a prima facie que constituye un derecho real, en la medida que se basa en el vínculo jurídico que existe entre una persona y un bien. Seguidamente señala de que el contrato de hipoteca o la hipoteca en sí tiene un carácter accesorio, en la medida de que no subsiste por sí misma, sino que es necesaria la existencia de un bien principal o de una obligación principal a la cual ceñirse. Y por último, y con base en lo anteriormente dicho, podemos señalar de que también tiene un carácter garantista,
La jurisprudencia ha señalado reiteradamente que la hipoteca constituye una caución que funciona como especie de gravamen respecto a garantizar el cumplimiento de una obligación principal, por lo cual posee propiamente este carácter garantista. En este sentido, y conforme a lo mencionado jurisprudencialmente, en las sentencias C-192 de 1996, C-383 de 1997 y C-664 del 2000, podemos ampliar el concepto y las maneras o los métodos o las formas de cómo interpretar propiamente el contrato de hipoteca, partiendo de unas nociones básicas pero bastante importantes de lo que recomienda la jurisprudencia a la hora de tratar dicha figura. Partiendo primeramente con la sentencia C-192 de 1996, la cual expone dos aspectos bastante importantes propios de la hipoteca. Nos dice primeramente que brinda una seguridad real y que posee un carácter indivisible. Esto hace referencia a que la hipoteca no es otra cosa que una seguridad real e indivisible, que consiste en la afectación de un bien al pago de una obligación sin que haya disposición actual del constituyente y que le permita al acreedor hipotecario, vencido el plazo, embargar y hacer rematar ese bien, sea quien fuera la persona que estuviera en posesión de él, para hacerse pagar de preferencia a todos los demás acreedores con títulos quirografarios. Seguido de esto, la sentencia de constitucionalidad 383 de 1993 expone estratégicamente un conjunto de requisitos procesales que deben de tenerse en cuenta conforme al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, lo cual nos dice que esto debe entenderse en el sentido según el cual la forma y el contenido deben ser inseparables del debido proceso. Es decir, las normas procesales son instrumentadas para la efectividad del derecho sustancial. Es decir, no pueden ser separadas. Si pese a bien lo sustancial está por encima de lo procesal, estas deben encontrarse vinculadas para garantizar de manera óptima y efectiva el cumplimiento de la obligación que tiene dicho gravamen. Por último, encontramos la sentencia de constitucionalidad 664 del 2000, las cuales entabla o expone un conjunto de facultades propias del acreedor real. Me permito compartírselas. Nos dice, el acreedor real tiene dos acciones. La primera de ellas, me adelanto, es una acción personal, toda vez que constituye el crédito contra el deudor de este, y otra acción de carácter real, cuyo origen es en el negocio jurídico de la hipoteca, título que le otorga los atributos para la persecución y preferencia contra el dueño del bien gravado. Propiamente, esta sentencia nos señala estas dos acciones como mecanismos alternativos que tienen las partes para exigir el cumplimiento efectivo y restricto de la obligación principal gravada con la hipoteca. Muchas gracias por escucharme. A continuación, los dejo con mi compañero. Buenas para todos. Hoy hablaré sobre la normatividad de la hipoteca. Cabe señalar que la hipoteca, según el Código Civil colombiano, es un derecho de prenda constituido sobre los bienes inmuebles que por el hecho de estar hipotecado no van a dejar de pertenecer en poder del deudor. Cabe señalar que la hipoteca solo puede constituirse sobre los bienes inmuebles de acuerdo al artículo 2432 del Código Civil colombiano, el cual estipula que la hipoteca se constituye sobre bienes inmuebles, y el artículo 2443 señala que la hipoteca no podrá tener lugar sino sobre los bienes raíces que se poseen en propiedad de usufructo o sobre las naves. Es decir, que la hipoteca solo puede constituirse sobre casas, apartamentos, fincas, lotes. La hipoteca también puede afectar bienes muebles en los casos que por accesión hacen parte del inmueble,
como lo señala el inciso 3 del artículo 2445 del Código Civil colombiano. Pero bien, ¿cómo se constituye la hipoteca? La hipoteca necesariamente se debe constituir mediante escritura pública, tal como lo dispone el artículo 2434 del Código Civil colombiano. Y el artículo... This call is now being recorded. Mi nombre es Moisés González González y seguimos con los ejemplos de contrato. Aquí en la diapositiva les muestro un ejemplo claro de cómo son los pasos que se requieren para hacer un contrato de hipoteca. Entonces, en primer lugar, tenemos los datos personales, que durante el contrato son dos personas las cuales celebran y participan en el contrato de hipoteca, las cuales son el acreedor, que es el banco, y el deudor o el hipotecario es la persona natural o jurídica. Los datos personales que se requieren en este contrato de hipoteca son, como lo vemos en la diapositiva, nombre del banco al cual se hace el préstamo, el acreedor, los domicilios de las dos partes, obviamente, número de contacto, y seguimos con el capital. Aquí en el ejemplo tenemos cláusula primera, que el capital se refiere a que se debe establecer la cantidad que se está hipotecando, el bien inmueble o mueble y en qué moneda. Entonces, ahí en la cláusula podemos ver que, de ejemplo, ponemos el deudor reconoce que adeuda al acreedor la cantidad de 50 millones de pesos en número y en letra, y que cuánto es el porcentaje de interés que se va a pagar. En segunda cláusula tenemos el objeto. También tiene que identificarse el objeto que se deja en garantía, y este debe existir, ser enajenable y determinado. En el ejemplo ponemos que es un bien inmueble. También puede ser bienes muebles, pero no será la cantidad. En los bienes muebles la cantidad que se presta no es tan alta como en los bienes inmuebles. Bueno, en la cláusula tercera, el plazo, que se refiere sencillamente a en cuánto tiempo el banco le va a prestar, si se van a dividir en meses, cuotas de meses, y a cuánto tiempo. En el ejemplo ponemos que el banco BBVA o la vivienda le presta de forma mensual el pago mensual a un plazo de 10 años. También es de manera pertinente aclarar que para que haya un contrato de hipoteca, y en general todos los contratos, debe haber consentimiento y capacidad, que el deudor y el acreedor sean conscientes de la obligación, que no existan vicios de nulidad para celebrar este contrato. Entonces debe haber voluntad al momento de celebrar dicho contrato. En la cláusula cuarta nos habla sobre las causas de extinción de la hipoteca. Existen ciertas causas por las cuales la hipoteca puede terminar antes de tiempo, y aquí nos hace referencia a las causas son cuando una catástrofe natural o el bien desaparece, en caso de que el bien se expropie, si el bien se remata judicialmente o se declare prescrita por acción hipotecaria, entre otras. También en la cláusula quinta tenemos los derechos y las obligaciones del banco, que están expresas como: tiene derecho a recibir los pagos del deudor una vez inicie la vigencia del contrato. El banco deberá elaborar y enviar
el estado de cuenta. El banco podrá solicitar el pago anticipado cuando considere que el cliente está haciendo un uso incorrecto de los recursos, entre otros. Y en la última cláusula tenemos las obligaciones del deudor o los derechos, que entre una de ellas está que tiene la obligación de realizar el pago de la cantidad de la forma establecida en el contrato y que tiene derecho a disponer los recursos en la forma pactada en el contrato. Bueno, esta ha sido mi exposición y que continúe mi compañero. Mi nombre es Jesús Molina y a continuación procederé a realizar la respectiva conclusión luego de haber escuchado las respectivas postulaciones de mis compañeros. Entonces empezamos por los aspectos relevantes. Una vez observada la pluralidad de conceptos y acepciones tendientes a establecer de manera mucho más amplia los aspectos relevantes del contrato de hipoteca, concluiré la idea de la siguiente forma. Primeramente hay que tener claro que consiste en un acto bilateral mediante el cual una persona se obliga para con otra al cumplimiento de una obligación completamente exigible. Constituye un derecho real que tiene una persona sobre un bien, ya sea total o parcial, y que debe estar respetado y reconocido por todos. En este sentido propone una de las cauciones mencionadas en el artículo 65 del Código Civil de mayor usanza en el ámbito contractual. Conforme a lo anterior, la hipoteca posee un carácter accesorio y de garantía respecto al bien principal que padece tal gravamen. Por otra parte, precisar que la hipoteca es una figura multidimensionalmente en las distintas esferas del derecho, al no simplemente estar normados en el Código Civil en su título 37, sino también tener importantes pronunciamientos en el artículo 65 y estar referenciado por muchas otras figuras propias del derecho privado, sino también al estar decantado por otras normativas y propiamente por las altas cortes. A continuación procedo a hablar sobre su amplia cobertura normativa. Y es tan amplia esta cobertura normativa que es apreciada desde regulaciones por parte de las leyes civiles hasta leyes de índole pública, lo que denota su versatilidad y utilidad con respecto al mundo jurídico, y sus aplicaciones son tan diversas que perfectamente puede ser acoplado en gran parte de los actos jurídicos previstos por el legislador. A continuación procedo a hablar de las posiciones jurisprudenciales que existen al respecto del contrato de hipoteca. La jurisprudencia como criterio auxiliar del derecho se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al contrato de hipoteca con la intención de brindar un concepto más claro y amplio de los métodos y modos que son pertinentes para interpretar el contrato de hipoteca. Por otra parte, precisa en el conjunto de principios y fundamentos propios de tal negocio jurídico, como el de la sagacidad, prevalencia de lo sustancial, legalidad y el principio de la autonomía de la voluntad. Y por último, nos queda resaltar su importancia, la importancia y cómo ésta se manifiesta en el derecho gracias a la existencia del contrato de hipoteca. Su importancia radica en que es un derecho real de garantía y de realización de valor que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación, normalmente el pago de un crédito o préstamo, sobre un bien generalmente inmueble, el cual, aunque gravado, permanece en poder de su propietario, pudiendo el acreedor hipotecario, en caso de que la deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado, promover la venta forzosa del bien gravado con la hipoteca, cualquiera que sea su titular en ese momento, es decir, la rehipersecutoriedad, para con su importe hacerse pago del crédito debido donde alcance el importe obtenido con la venta forzosa promovida para la realización de los bienes hipotecados. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.